Esta historia es para Broje y Atzloje del proyecto Aleph Kosher. Luego de ya haber grabado Baruch Hashem más de 450 maises, me di cuenta que todavía no estaba la historia completa de Yud Beis, una historia muy importante que nos ayuda también a entender nuestro presente, ya que toda la lucha que el Frierdiker Rebbe luchó y se esforzó en la Rusia comunista fue la que después alentó también al Rebbe a salir a conquistar el mundo. Así el Rebbe nos habla de las Sijes, de cómo esta voluntad a prueba de todo que tuvo el Frierdiker Rebbe, y no solamente una voluntad, sino una inteligencia y una organización de cómo hacerlo, fue la que mantuvo la llama judía en Rusia, que mantuvo el movimiento de Chabad, para que después pueda salir a conquistar el mundo. Así que hoy vamos a contar la historia de Yud Beis con bastantes detalles, sacada, por supuesto, del Yoman personal del Frierdiker Rebbe. Tenemos el Zhus de que está el diario personal, Reshumas HaMaiser, la regime, las anotaciones sobre cómo fue la prisión del Frierdiker Rebbe, la cárcel comunista, y la posterior liberación. Todo esto empieza en el año Tosreish Peizain, estamos hablando 1926-27, en el día 14 de Sibon a las 12 de la noche. Era un día en el cual el Frierdiker Rebbe estaba recibiendo personas para yehidus en audiencias privadas, y posterior a una noche larga de yehidus, ya era tarde, Frierdiker Rebbe estaba ya pronto para cenar y luego para ir a dormir. De repente irrumpieron en la casa del Reb anterior. El Reb anterior estaba acompañado por sus 3 hijas, Rebetzin Hayamushka, posterior esposa del Rebbe. Estaba la Rebetzin Sheina, posterior después casada con Orestein, con la familia de Orestein. Y después estaba también Rebetzin Hana, casada con Shmerea Gurari, quien era la hija mayor. El Frierdiker Rebbe también estaba acompañado por su esposa, la Rebetzin Jumedine, y por su mamá, la Rebetzin Shtamazore, la esposa de Rebbe Rashab. Cuando tocan la puerta, el Frierdiker Rebbe ordena que abran, y los policías, que se llamaban, el apellido de ellos, Nachmanson y Lulev, estaban acompañados también por otras personas, por otros policías, preguntaron si acá era la casa de la familia Schneerson. A lo cual el Rebbe contestó, el Rebbe anterior contestó, que si vienen y tocan el timbre de una casa, por supuesto es que deben saber quién vive ahí. Ya de entrada vemos, como el Rebbe anterior, toda su relación con la autoridad comunista, con los policías y posteriormente en la cárcel, fue una relación milemailo le mato, desde arriba hacia abajo. Es decir, nunca se dejó impresionar, nunca se dejó asustar, y siempre despreció delante de la autoridad comunista a todo este aparato represor. Frierdiker Rebbe le preguntó qué querían. Ellos dijeron que venían a hacer una revisación, venían a revisar la casa. Frierdiker Rebbe siguió haciendo sus cosas y dijo que podían revisar tranquilos. A todo esto también el Rebbe anterior pidió por favor de que no hagan ruido, que su mamá, la Rebetzin Shtamazore, la señora mayor, estaba durmiendo, que estaba a descansar. Si bien es verdad que el Rebbe anterior dice que hubo un atisbo de humanidad cuando trataron de no hacer ruido y de no molestar, pero realmente la maldad era muy muy grande, y la Rebetzin Shtamazore se terminó levantando, despertando. Cuando vio lo que estaba pasando, inmediatamente se dio cuenta que querían llevar a su hijo preso, empezó a suplicar, empezó a llorar. Nachmanson y Lule le pidieron a Rebbe Rashab que por favor calle a su madre, y también las hijas del Rebbe anterior se ofrecieron a ir a la cárcel en el lugar de su padre.
no hubo caso. Por supuesto, ellos no habían venido solamente a revisar la casa, sino habían venido a encarcelar al Frierdiker Rebbe. A todo esto, el Frierdiker Rebbe preparó un bolso, tefilin, tehilim, sidur, talis. Y cuando estaban ya saliendo de la casa para ir en este auto, un auto especial para llevar a prisioneros, un patrullero, el Rebbe anterior estaba llevando en su mano su bolso y Nachmanson, que era uno de estos policías comunistas, le dijo: déjame llevarte el bolso como mi abuelo le llevaba el bolso a tu abuelo. Esto era porque Nachmanson venía de una familia de Hasidim. Por supuesto, él se había alejado muchísimo del camino de Hasidus, pero el abuelo efectivamente había ayudado al abuelo del Frierdiker Rebbe, el Rebbe Marash. Lo que el Frierdiker Rebbe le contestó que todo esto era que su abuelo ayudó a su abuelo, porque el abuelo de Nachmanson era un Hasid y entendía que un Hasid responde al Rebbe. Pero vos, le dijo el Frierdiker Rebbe, que venís a decirme lo que yo tengo que hacer, entonces de ninguna manera vas a poder llevar mi bolso. El Frierdiker Rebbe se subió al auto. Estaba también ahí en la parte de atrás del auto otra persona que también estaban llevando prisionera. Y mientras tanto, también fueron los Hasidim, fue el Rebbe también, el Rebbe querido, nuestro Rebbe, fue a la casa de Chaim Lieberman, el secretario de Frierdiker Rebbe, para eliminar, para romper todos los papeles que puedan involucrar al Rebbe anterior en actividades prohibidas por el gobierno comunista. Frierdiker Rebbe entró en la cárcel. Hay muchísimos detalles que quizás se escapan de este relato, pero cuando el Frierdiker Rebbe entra a la cárcel, le indican una puerta especial donde tiene que ir, pero el Frierdiker Rebbe cuenta que él ve un largo pasillo y decide empezar a caminar por ahí, hasta que encuentra en otro pasillo, doblando, unos bancos, y se sienta en un banco a descansar. Estamos hablando aproximadamente, esto era ya a las 3 de la mañana. Incluso el Frierdiker Rebbe cuenta que la entrada a la cárcel también se dificultó hasta que entraron, hasta que abrieron la puerta. Y cuando se sienta en el banco, el Frierdiker Rebbe empieza a pensar en la Yujaprotis, de por qué está ahí, de que no debe tener miedo alguno, que ayer lo llevó hasta ahí por algún motivo, y él decide firmemente desde ese momento de que no se va a dejar amilanar, no se va a dejar asustar por cualquier cosa que pase. Mientras está pensando, una de las personas que trabajaban en la cárcel lo ve al Frierdiker Rebbe, no lo reconoce y se sienta al banco para hablar con él. Este hombre era un trabajador de la cárcel que le cuenta que él también conocía a un rabino, conocía un lugar que se llamaba Lubavitch, y cuenta que el papá de él, de este hombre, lo llevaba a él cuando era chico, a Lubavitch, y que se acordaba que había un rabino muy importante. Resulta que el Frierdiker Rebbe cuenta que él le reconoce en el acento de este hombre, que era un hombre que era cercano a Lubavitch, y efectivamente, charlando, el Frierdiker Rebbe se da cuenta que este Goy, este hombre que no era un judío, pero que trabajaba en la cárcel, él conocía a Lubavitch y conocía de los Rebbe. Luego, este hombre le pregunta: ¿para qué viniste acá? ¿Por dónde entraste? El Frierdiker Rebbe le cuenta que entró por tal puerta. Este hombre se enoja mucho, le dice: esa puerta es solamente para personas que cometieron unas fechorías, cometieron delitos muy grandes contra el gobierno, o seguro vos hiciste algo. El Frierdiker Rebbe explica que él no hizo nada grave, y finalmente va hacia la habitación original donde tenía que haber ido. El Frierdiker Rebbe cuenta también cómo deshumanizaron a las personas cuando entraron a la cárcel. Se suplantaba el nombre y apellido de la persona por un número, así también como en los campos de concentración. Y a Frierdiker Rebbe también le sacaron el bolso con el talis y los tefilin, y es por esto que el Frierdiker Rebbe hizo una huelga de hambre varios días para que le sea devuelto su talis y su tefilin. La historia también cuenta que una vez Frierdiker Rebbe se estaba poniendo tefilin, mientras que subía las escaleras, a pesar de que le habían dicho que estaba prohibido. Frierdiker Rebbe quería ponerse rápido los tefilin, pensando que después iba a tener más inconvenientes, y cuando uno de los guardias lo vio,
le pegó al rebe anterior, quien rodó por las escaleras, cayó al piso, la hebilla de su cinturón se le clavó en la piel, a la altura del estómago, y el Frierdiker Rebbe cuenta cómo sufrió muchísimo en su estadía en la cárcel. Otra cosa también que cuenta es que cuando él llega a la cárcel y tiene que llenar todos los formularios, él dice abiertamente que es un rabino, que enseña el Toire, que enseña Hasidus. Las propias autoridades de la cárcel no podían entender cómo el rebe anterior escribía esto, aún estando en la cárcel, cómo se animaba. Y también está la famosa historia de que lo amenazaron con un arma, diciéndole que hable, que cuente lo que ellos querían escuchar. A lo cual el Frierdiker le dice que, mira, un arma puede asustar a una persona que tiene muchos dioses y un solo mundo. Pero yo, dijo el rebe anterior, que tengo un solo Dios y varios mundos, no tengo de qué asustarme. Resulta que esa noche en la cual el Frierdiker Rebbe entró a la cárcel, entraron también muchas otras personas acusadas de traición a la patria de la madre Rusia, y de hecho fueron ejecutadas, fueron asesinadas esa misma noche. Pero el rebe anterior se salvó y logró que se le conmute la pena de una pena de muerte asegurada a 10 años de galut, de exilio. Posteriormente esos 10 años se conmutaron por 3 años y el Frierdiker Rebbe, un día Gimel Tammuz, 3 de Tammuz, fue el día que emprendió el viaje a Kostromá, a la ciudad donde debería haber estado 3 años el galut. El Frierdiker Rebbe sale un 3 de Tammuz porque en verdad tenía que haber salido unos días antes, pero si hubiera salido antes, entonces hubiera llegado en llaves al galut y el Frierdiker Rebbe no aceptaba de ninguna manera. Prefirió quedarse en la cárcel unos días más, pero no llegar en Shabbat en su viaje. Y después, cuando llega en Kostromá, tenemos otras historias ya de que el Rebbe anterior mandó a construir un heider, que ya haya una escuela, a pesar de que creo que había solamente un solo chico, pero el Frierdiker Rebbe ya ordenó que se haga una escuela para que él, cuando llegue a un lugar así, ya tiene que haber una escuela judía funcionando, no importa la cantidad de chicos, sino la calidad. Y después, Baruch Hashem, la pena se pudo volver a conmutar, y en la práctica el Frierdiker Rebbe estuvo solamente unos días, y se le fue comunicado un 12 de Tammuz que iba a ser liberado, y en la práctica se hizo efectiva la liberación un 13 de Tammuz, porque el 12 de Tammuz, en ese año, esa fecha, como había caído en el calendario gregoriano, era un feriado nacional en Rusia. Entonces fue liberado recién el 13 de Tammuz. Y ese es el motivo que nosotros festejamos tanto el 12 y el 13 de Tammuz como el Hag Geule, la fiesta de la redención, de la liberación, no solamente del Rebbe de manera particular, sino de toda la generación en general. Esto nos trae mucha fuerza, así como el Rebbe dice en todos los fabrenes, que esta es una fecha muy especial. De hecho, el Rebbe en los fabrenes eran fabrenes muy extensos, lo divistamos. El Rebbe está de muy buen semblante, muy buen ánimo, muy alegre, ya que es una fecha que nos da mucha fuerza y nos ayuda en esta guerra final que tenemos todos con el Golus, para que tengamos Moshiach, Tzidkeinu, primero, medio pronto en nuestros días.